Hola estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar un poco del largometraje Talking de 2019. Voy a improvisar una crítica cinematográfica. Bien, nos encontramos ante la biografía que los ingleses dicen biopic en forma de largometraje de una figura literaria como es J.R.R. Tolkien. Sería J.R.R. Tolkien, un escritor conocidísimo por sus novelas de fantasía, como son El Señor de los Anillos y El Hobbit. Era un hombre de su tiempo y vivió condicionado por la sociedad en la que le tocó vivir. Es por esto que era un hombre religioso. Y esto lo podemos ver en pequeños detalles en este largometraje. Me gustaría decir que es una cinta que nos habla de la amistad, el amor y la camaradería entre compañeros, como es lógico, entre amigos, algo que está muy descuidado en los tiempos que corren. Camaradería. El filme es honesto y fiel en gran medida a la vida de este escritor, con ligeros cambios, por supuesto. Nadie puede saber lo que hablaban en realidad él y su esposa en la vida privada. Aquí se representan diálogos para que podamos entender y hacernos una idea de lo que era su vida, juntos. La historia está contada con pequeños flashbacks, que en español podemos llamar perfectamente analepsis, es decir, se interrumpe la narración para mostrarnos un momento concreto del pasado, como puede ser la niñez o que este hombre participó en la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como la llamaban antes de que hubiera que enumerarlas. La Gran Guerra, compañeros. La vida de Tolkien no está llena de épica, no es como sus novelas. No pretendan ustedes encontrar en esta película algo demasiado épico. No, es la historia de un escritor, un hombre de letras, un filólogo. Y la recomiendo tanto para los amantes de la literatura como para los aficionados a la figura de escritores tales como Tolkien. Un hombre que no aparece en las colecciones que tengo de literatura clásica. En varias que tengo no aparece. Él suele ser representante de la literatura del género de fantasía, pero no lo muestran junto con Balzac, Stendhal, Cervantes o cualquier otro representante de la literatura universal. En estas colecciones, digo, en una ocasión le escuché decir en la radio a un experto la razón por la que no estaba Tolkien en las colecciones de literatura universal. Una de ellas pudiera ser que ésta desprecia la fantasía en general, no siendo la Odisea, por ejemplo, de Homero, u otras como la Divina Comedia. Sí se desprecia un poco la fantasía en las colecciones de literatura universal. Y también decía este profesor de literatura que la prosa de Tolkien no está a la altura de los maestros como Stendhal o Balzac. Ahí lo dejo, es su opinión. Yo leí varios libros de Tolkien, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, y encuentro en él una persona que domina
el lenguaje que insiste algunas veces en ciertos adjetivos, repitiendo la palabra montaraz, por ejemplo, que es corto en las descripciones, porque a él lo que le interesa es describir una cultura, una lengua, una forma de ser de un pueblo inventado. Para mí es un escritor totalmente recomendable para los amantes del género de la fantasía. En esta película encontramos buenas actuaciones. A mí me gusta esta actriz. Recuerda un poco a una pequeña elfa, que es lo que creo que veía Tolkien en su esposa, una pequeña elfa. Es curioso que mujeres la critiquen por tener unas cejas muy pobladas, cosa que a mí no me disgusta. A mí me parece una mujer bonita, la actriz, y este actor está bastante comedido en su interpretación. Los actores secundarios también cumplen su función de manera correcta. La fotografía del filme es exquisita. El guión, como he dicho ya, es bastante fiel a lo que podemos encontrar en una lectura de la biografía de este popular escritor, salvando pequeños detalles que van relacionados con el arte de contar una historia en 1 hora y 40 minutos. Tienes que contar una historia en 1 hora y 40 minutos a través de diálogos, y esto hace que tengas que inventar esos diálogos, en los que se hable de detalles de los libros de Tolkien, referencias a los libros. La imaginación de este autor está en varios momentos en los que vemos una representación de la fantasía que él tenía en la cabeza, como puede ser un dragón echando fuego. Lo pueden ver en el mismo avance de la película, en el tráiler. Me encontré en la red una crítica enorme de varias páginas de una persona que terminaba diciendo que no recomendaba la película. En mayúsculas escribía no recomendable. Y yo me pregunto, ¿tú escribes varias páginas sobre una película bastante correcta? ¿Escribes varias páginas para al final decir que no es recomendable? ¿Tú piensas que lo recomendable es leer tu perorata? ¿Tú piensas que tu perorata es recomendable? Es decir, que yo pierda 30 minutos de mi vida leyendo ese enorme escrito para que al final me digas que no es recomendable la película. Yo creo que es al contrario. Todo amante de la literatura podría disfrutar con esta película, más si le gusta el género de la fantasía y admira a Tolkien, o quiere ver diálogos que traten sobre escritores hablando de literatura, porque aquí vemos a unos compañeros hablando de literatura, de autores. Hay diálogos sobre ello en la película. Él y sus amistades tienen un lenguaje culto. La vi en inglés y me pareció un lenguaje culto. Este hombre era profesor y sus compañeros eran gente leída y sabían sobre autores. Y esto es bastante interesante, recuperar un momento de la historia de la literatura en que vemos a este hombre hablando con sus amigos de algo tan apasionante como es el arte de escribir, de imaginar, de pensar. También es gracioso encontrarse en la red a críticos de cine estadounidenses que dicen que prefieren ver la película de Pikachu, y la recomiendan antes que esta. Uno dice, yo no perdería mi dinero en esta, sino iría a ver la de Pikachu.
Se está retratando solo. Vivimos en una sociedad de niños de más de 30 años que prefieren ver un dibujito animado antes que conocer la historia de un escritor como fue Tolkien. Yo no estoy diciendo que sea malo ni bueno. Estoy presentando la realidad. Es que se estrenan juntas la película del Pokémon y la película de Tolkien. Se estrenan juntas. Y hay quien dice, dirígete a la de el dibujito animado. Yo creo que ustedes son suficientemente adultos para entender lo que estoy diciendo. En general, amigos y compañeros, no esperen en esta película momentos épicos, no. Se trata de la biografía de un escritor, que puede ser hasta aburrida, la biografía de cualquier escritor. Pero esta no lo es. Es interesante. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan un buen día. Hoy hace calor y tuve que recorrer un camino antes de venir a grabar esto. Son pequeños datos que doy por si alguien se pregunta, ¿por qué está sudando?